Bienvenidos, quédense con nosotros. Dentro de unos momentos estaremos conversando. Cuando una persona que relacionar a Marta parte de las tal vez ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes y estamos no solamente conversando, sino celebrando. Déjeme compartir con usted una alegría muy grande que tenemos esta noche. Hoy cumplimos un año en este programa Conversando, que ha sido posible gracias a nuestros invitados, gracias al público que nos ha llamado a nuestros teléfonos y sobra decir que gracias a todos los compañeros que hacen posible la actividad aquí en este estudio durante una hora. Este día, como le digo, es muy especial. Confío en que contaré también de una manera particular con sus llamadas en el estudio. ¿Sabe por qué? Porque más que nada quiero que con esas voces acompañen a una luchadora permanente, a una mujer cuyo nombre podría ser el sinónimo de la inteligencia, la dignidad y la capacidad de lucha. Se trata de una persona muy entrañable para todos nosotros. Ella ha vivido en México, ha encontrado aquí muchas respuestas a su voz. Una voz que, bueno, usted conoce bien. La hemos escuchado desde muchas trincheras, desde muchos rincones de nuestra tierra y también la hemos oído desde el sitio en que la colocó, el hecho de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Nuestra invitada hoy, y es un placer de veras decirlo, la señora Rigoberta Menchú. Muchas gracias, Rigoberta. Muchas gracias, Cristina, y también quiero decirles felicidades. Realmente no todas las veces se cumple un año en la vida. Cuando se cumple uno se siente orgulloso. Y Conversando cumple un año hoy y tener el privilegio de que yo esté con ustedes acá, realmente los quiero felicitar a todos los compañeros, las personas que están aquí con nosotros detrás de las cámaras, detrás de la noticia. Y en fin, yo quiero sumarme a sus fiestas y sumarme con mucha alegría. Pues si es el momento de agradecimientos, hay que hacerlos completos. Reconozco realmente el enorme esfuerzo que Rigoberta ha hecho para venir porque tiene mucha actividad, porque mañana va a ser un día muy especial para ella y porque está pues prácticamente saliendo de su convalecencia. La vemos muy bien y yo creo que la acompañan todos los buenos sueños que ha tenido en su vida y las buenas acciones que seguramente le reconocen muchas personas. Rigoberta, pasando ya a nuestra conversación, ¿hasta qué punto el hecho de que usted haya recibido el Premio Nobel de la Paz contribuyó a que se viera de una manera distinta el mundo indígena y, en todo caso, si esto abrió nuevas perspectivas para los indígenas de América, no solamente de Guatemala? Bueno, yo creo que independientemente de que haya sido yo quien la haya recibido, el hecho de que hay una mujer indígena, ahorita me quito un poco mi traje de Premio Nobel, ¿no? El hecho de que recibió una mujer indígena de un país donde había vivido un conflicto de 37 años, de un pueblo donde hay tantas mujeres que vivieron atrocidades, pero también soñaron justicia, trabajaron con una manera progresista en su vida. Pero el hecho de que se daba en torno al 5º centenario, cuando habían luchas en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Mesoamérica, en Centroamérica, en México, o sea, en todas partes se estallaba una voz de los pueblos indígenas, pero no solo los indígenas, y esa parte de la historia hablaban intelectuales, profesionales, antropólogos. Venía una serie de críticas a nuestra actitud pasada sobre los pueblos indígenas, o sea, había como una polémica de qué hemos contribuido, por qué hemos discutido tanto de los pueblos indígenas, y se da en ese momento. Por eso no era el Premio Nobel, sino era, creo yo, como el escenario de mucha dignidad que presentaba este momento histórico, fin de este milenio, que da el Premio Nobel. Y ojalá que hubieran otros 5 o 10 premios Nobel indígenas para los próximos años, como para que podamos juntar esfuerzos, trabajar, usar la tarima. Mucha gente también no entendía esta situación. Creían que
uno tenía que salir a buscar el premio Nobel, o proponerse o autoproponerse, cuando es una dinámica que hacía el impacto los pueblos indígenas en el mundo entero. O sea, los indígenas hacían impacto y por eso el Instituto Nobel tomó en cuenta este elemento. Por lo tanto, el premio Nobel es un asunto simbólico también. Yo creo que mucha gente lo confunde. Es un hecho simbólico, es como dar un diploma. Si la gente me quiere a mí porque me dieron un diploma, yo me sentiría muy ofendida en toda mi vida, porque creo que todos nosotros tenemos un diploma en la vida, unos de una especialidad, otros de otro. Pero no es por eso que querramos la gente, sino debemos de quererlo también porque pertenece a un pueblo, pertenece a una historia, porque pertenece a un trabajo cotidiano. Dice José Saramago que tenemos que ver el hecho de la conquista ya de una manera diferente. Una especie de reconciliación entre las dos partes que han estado pues, en una permanente discusión después de tantos siglos. Pero él dice una cosa que también creo que vale la pena subrayar, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Que la conquista fue un hecho violento que destrozó muchas cosas que había en América y que hubo mucha opresión y eso lo tenemos que reconocer. Cuando leí esa declaración de Saramago recordé una conversación que tuve con usted en la que me decía, pensándolo bien, la conquista en aquel momento, la conquista española, ha tenido más peso que otras conquistas que ocurren cotidiana y silenciosamente. Definitivamente, yo creo que las historias nuestras no se quedaron en cápsulas desde hace 500 años, sino son dinámicas, son historias cotidianas. Nuestros pueblos, por ejemplo, son vistos como fuente de conflicto. Y yo me atrevo a decir, esto es una falsa visión de las culturas milenarias. Los indígenas no somos fuentes de conflictos. En primer lugar, nosotros no fabricamos las armas. No somos quienes tenemos en nuestras manos las leyes, las normas internacionales que deba evitar las guerras en el mundo. Más bien, nuestras culturas milenarias han resuelto conflictos interétnicos, interfamiliares, intercomunitarios, conflictos territoriales, han aplicado la justicia desde una cosmovisión durante siglos. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar la experiencia cotidiana de la gente en la resolución de los problemas que enfrentamos? Entonces, una situación es que por muchos años yo sentía que algunos escondían detrás de 500 años su racismo actual. O sea, es decir, los españoles fueron responsables, ellos lo hicieron, pero nadie dice qué hago yo ahora para dejar eso como un lapso de la historia del pasado. Pero yo creo que hay avances también. Por muchos años fuimos muy críticos, presentamos a los indígenas los más sucios del mundo, los más afligidos, los más abandonados, los más violentados. Efectivamente hay una verdad allí, pero sin embargo no fuimos capaces de decir, estas mujeres hacen flores como esto, estas mujeres hacen arte contemporáneo como este huipil que cargo, que habrá sido hecho por una mujer, y todas las cosas que son tecnologías modernas que aplican los pueblos indígenas, incluso con una adaptación a las tecnologías universales que hay, que también es patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que una cosa es la polémica y otra cosa es qué programas concretos podemos hacer y que puede dar un beneficio concreto a una escuela, a un centro de salud, a una comunidad, a 20, a los 400 millones de indígenas que hay en el mundo, pero que ya es tiempo de hacer algo. Hay una línea escrita por usted donde dice, las mujeres y los indígenas hemos sido igualmente marginados. ¿Sigue sosteniendo ese punto de vista? Totalmente, porque a mí me impresiona la poca participación de las mujeres en muchas tareas que son un deber público, que son un mensaje público, se resalta poco. Pero hay países, por ejemplo en Guatemala, nunca hemos tenido una gobernadora mujer, no digamos indígena. Los jefes de estados, mujeres, que desfilaron este milenio que estamos pasando,
las podremos contar con el dedo en todo el mundo. Y no es que no haya habido mujeres estadistas. Yo creo que hay mujeres estadistas. Y muchas otras cosas que podemos hacer a nivel global. Pero por otro lado, no reconocemos frecuentemente el papel de la mujer en la educación, el papel de la mujer en la ciencia, en los descubrimientos, en la armonía. O sea, yo no idealizo a las mujeres también. He conocido mujeres terribles y creo que las mujeres cuando nos proponemos somos terribles. Habría que comentar también algo, Rigoberta, que a veces las mujeres no quieren crecer. Prefieren permanecer en ese estadio de ser menores de edad, que, bueno, están sujetas a la decisión de alguien más que carga la responsabilidad de su moral, su conducta íntima, sus decisiones o aparentes decisiones. Es decir, renuncian al riesgo de decir lo que usted dice en su libro. Me llamo Rigoberta Menchú, me llamo fulana de tal y acepto mi destino y lo voy a cambiar. Sí, yo creo que no hay que juzgarlos a todos por igual, pero yo sí creo que hay mucha autoestima que no viene de las mujeres, sino viene también de las reglas, de los sistemas políticos, de los debates, de las conceptualizaciones y sobre todo la manera en que se presentan nuestros avances. Por ejemplo, yo creo que a mí me ha costado más ser mujer, pero también ser mujer indígena, para que me crean, porque piensan, no, es que siempre habrá alguien más que tiene algo que decir de la verdad que yo digo, pero no se dan cuenta que esa es mi verdad, puede ser pequeño, corto o grande, pero finalmente es una contribución en la opinión. Entonces yo creo que hay de todo, pero yo veo maravillas también en el mundo y gracias a una sociedad global, a un conjunto de valores humanos que perduren y que ojalá que podamos estimularlos y proyectarlos mejor. Pues hay muchas cosas que decir. Evidentemente, esta es una conversación en la que usted va a participar y le interesa, y ya lo estamos viendo aquí. Si Rigoberta me permite, yo voy a empezar a darle paso a las llamadas, porque son muy interesantes. Belén Subiaga dice, estoy segura de que no hay nadie más adecuado para celebrar dignamente este exitoso programa. Honor a quien honor merece, y la admiración de mi familia para la señora Rigoberta Menchú, y felicidades a la señora Pacheco y a todo su equipo. Feliz cumpleaños. Bueno, pues para nosotros también es muy bonito tener aquí una luchadora en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que somos muchos los que luchamos. Claro. Yo conocí a tanta gente que no llegó a contar su historia, que no llegó al final, sobre todo tantas mujeres de Centroamérica que no llegaron al final. Sin embargo, la historia los está olvidando y yo creo que lo más importante es no olvidar nuestra memoria histórica, pero saber proyectar el futuro con propuestas, pero también sobre todo ser positivo. Esas son responsabilidades, importante. Perdón, por favor. ¿Esas serían responsabilidades de usted como una ganadora del Premio Nobel de la Paz? Bueno, yo intento que todo lo que hagamos sea un trabajo, en primer lugar, honrado, humilde. Sí, no sé qué concepto entenderá el mundo por la humildad, pero yo pienso que hay que estar siempre acompañado por una serie de dinámicas y uno saber acompañarlas y no solo pensar en figurar y en aparecer siempre en la foto y codear a los demás y decir, esto es mi verdad. O sea, yo creo que hay muchas verdades hoy por hoy. Todos los problemas que enfrentamos tienen muchas verdades y saber escuchar creo que es lo que también nos hemos propuesto hacer. Y estamos creando una fundación que nos ha costado muchísimo, muchísimo, porque una cosa es decir, yo quiero una fundación, otra cosa es que tengo que hacer esa fundación y creo que gracias a muchas personas que hemos salido adelante, que estamos acompañando los procesos de paz en Chiapas, en Colombia, en cualquier lado donde ocurren el diálogo y el reinicio de una vida en Guatemala que sea un futuro mejor para todos. En fin, estamos haciendo algo, pero ese algo es solamente una contribución. Usted también escribió alguna vez, mi causa empieza en algo triste, en algo desagradable, en algo amargo, en la marginación, en la desnutrición que vi entre los pueblos indios.
Hoy su causa sigue siendo la misma, sigue pensando que nace o se inspira en una realidad terrible. Totalmente. Yo no quiero exagerar las cosas, pero hemos estado en áreas, en comunidades donde no llega televisión, donde no llega prensa, donde no llegan las personalidades, donde no llegan los portavoces y los defensores de tantas causas en el mundo, y donde se vive hambruna, la situación más terrible de miseria, de hambre que vive nuestra gente indígena, sin ir muy lejos, allá en el departamento del Quiché, donde yo nací. Dediqué varios meses para visitarlo este año y realmente salí con la noción de que todavía no sabemos qué significa las relaciones humanas, qué somos humanos nosotros, qué seremos nosotros para ser humanos. Rigoberta, ¿qué ocurre cuando usted llega a una de esas comunidades que parecería que están en el absoluto olvido, que parecería que se encuentran en una zona de perpetua sombra? ¿Qué ocurre? Bueno, son experiencias muy, muy grandes y hermosas que yo las guardo en el alma, porque se da una sensación como de un enjambre de abejas, donde como si cargáramos miel y toda la gente se pega y quiere que le demos un abrazo, un cariño, una amistad. Es la gente más sincera, más honesta que yo he conocido en la vida. Se produce un intercambio espiritual y creo que hay una espiritualidad muy grande en el fondo. ¿No la ven distante? ¿No la ven en una posición superior a raíz de su premio? En primer lugar, en muchos de esos lugares no se sabe qué es eso de tener premio Nobel. Me parece maravilloso. Sí, no se sabe qué es el premio Nobel, no se sabe, solo saben que es una hermana indígena que viene de Guatemala, no se sabe dónde queda eso. Hay lugares donde sí la gente sabe y se expresa de una manera, y también depende de la manera que uno llega. A veces he llegado acompañado de muchos funcionarios y de muchas personalidades, entonces ya la distancia entre mi persona y la gente se establece, o sea, es lejos donde está la gente. Pero cuando uno llega de incógnita es lo más maravilloso, porque come las quesadillas, come los tacos que se hacen allá, los platos que hace la gente. Uno descubre tanta riqueza que tiene la gente. Ahorita que dijo de las quesadillas, pensé en una especie de comunión con el maíz. Totalmente. El maíz que ha ido extendiendo en distintas maneras y de una u otra forma se come en América, pues realmente uno lo encuentra. Claro, uno siempre añora la tortilla de Guatemala y añora los tamalitos y añora la tortilla de México, pero en muchos otros lugares también sigue presente el maíz en la vida de los pueblos y de la gente en general. Pero es una semilla que es de alguna manera la esencia de lo nuestro. Y creo que en el momento en que usted se reúne con esas personas a tomar esa tortillita, como usted dice, o esa quesadilla, está haciendo algo más que comer, está compartiendo toda una tradición, toda una cultura, toda una concepción del mundo, esa concepción que usted ha descrito también como una relación entre la tierra y la mujer. Sí, totalmente. Es que los pueblos, las culturas ancestrales no son una imaginación, no es alucinación que veamos indígenas, no es una cosa imaginada o idealizada. Son culturas que han durado muchos miles de años, están allí, han influenciado en una relación intercultural toda la zona. O sea, por eso yo decía hoy en Morelos, les decía, cuando yo estoy en Morelos, me siento morelense. Cuando he estado en Chiapas, me siento maya de allí, o en Mesoamérica, o en África. Los pueblos tienen una dinámica histórica muy grande y entonces las culturas tienen mucho que enseñar. Hay una ciencia oculta. Yo sigo manteniendo eso de que esa ciencia oculta debe aportar en la educación hoy por hoy porque nos falta educación. Nuestra educación es tan limitada, a veces el aula universitario, las oficinas, y entonces necesitamos una educación mucho más integral. Y en eso los pueblos indígenas pueden aportar siempre y cuando se cambien algunas reglas de las relaciones. Pero también hay muchas cosas que
pueden aportar los pueblos indios, por ejemplo, su relación con la tierra y su sabiduría para dialogar con la tierra, para alimentarse de ella sin devastarla y sin acabar con ella y sin dañarla. Yo quisiera que abordáramos este tema más ampliamente después de un corte, pero antes yo quisiera pasar 2 o 3 llamaditas porque ya se me están acumulando. Mercedes Zaragoza dice una felicitación a la señora Cristina Pacheco por su primer aniversario y un saludo muy, pero muy grande para doña Rigoberta Menchú. Carlos Montejo Domínguez, felicito a todo el Canal 11 por ser una televisora de vanguardia y diferente, sin violencia, sobre todo para los niños, y a la señora Cristina por hacernos ver el lado humano de los invitados. Muchas gracias, yo soy un orgulloso mexicano y me siento orgulloso de su canal. Muchas felicidades por tener como invitada a la señora Rigoberta Menchú. Víctor Márquez, felicito a la señora Pacheco por su primer aniversario y le deseo lo mejor. Está encantado con la presencia de usted. Y desde luego estoy encantada con que ustedes nos hagan favor de acompañarnos en este día tan especial, no solamente porque es un aniversario, es que la presencia de Rigoberta es en sí una fiesta, es una brillante, una magnífica oportunidad para reflexionar acerca de lo que somos, porque finalmente parte de nuestro rostro, una parte muy importante, está en el mundo indígena. Vamos a un corte. Seguimos nuestra conversación con la señora Rigoberta Menchú y con ustedes que nos hacen favor de marcar aquí en nuestro estudio. Estamos de veras muy agradecidos por esta recepción que le están dando a una mujer que realmente lo merece todo. Es una enorme mujer en la que caben 3 nombres, ¿sí? Min, Rigoberta y Lupita. ¿Cuándo fue Min? ¿Cuándo se convirtió en Rigoberta? ¿Y cuándo y dónde en Lupita? A mí me encantaría que nos contara. Sí, yo fui Min desde que nací. Y además, Cristina, tengo 2 cumpleaños. Ay, con uno tengo suficiente. Nací el 4 de enero y mi padre me fue a inscribir hasta el 9 de enero. Entonces resulta que mi papel dice 9 de enero y 4 de enero, pero yo nací Min en la casa hasta los 19 años. ¿Era el nombre de su abuela? Sí, era el nombre de mi abuela. Nosotros en las comunidades indígenas siempre hay un tocayo, y el tocayo es que debe ser igual que la abuelita. ¿Por qué tocayo? ¿Por si pasa algo que no quede un vacío? No, es como una herencia, heredar algo, un buen sentimiento, un buen corazón. O sea, cuando el niño está en el vientre, debe asimilar cómo será su abuelo y debe ser igual. ¿Cómo era la abuela de la que usted heredó? Pues su inteligencia y seguramente muchas historias. Desafortunadamente yo no conocí bien mi abuela. Vivió 100 años y murió pues por causas naturales. Pero yo en mi casa, la gente, mi familia, soy Min para ellos. Mis sobrinitos pequeños me dicen Min, Chuch Min, me dicen. Chuch quiere decir como un respeto a la señora mayor, con respeto, jerarquía familiar, ¿no? Pero fui Rigoberta hasta que empecé a sacar los papeles y mi padre fue a buscar mis papeles y no encontraba. Primero él buscaba 4 de enero y nadie nació con apellido Menchú el 4 de enero. Y luego él se olvidó qué nombre me había puesto. Y entonces supusieron que me llamaba Rigoberta, porque había nacido el 9 de enero. Entonces, sinceramente, ya después de esto, mamá nunca pudo decirme Rigoberta. Mamá me dijo Beta, me dijo Rigo, me dijo Tita, pero nunca me dijeron Rigoberta realmente en la casa, sino hasta que salí al exilio. Pero fui Lupita en Chiapas durante los años 80. Después de la muerte de mamá, me exilié gracias al apoyo de las hermanas de la Sagrada Familia, las monjas de la Sagrada Familia. Salí de Guatemala y fui a Chiapas y encontré una conferencia de religiosos. Pero muy pronto se terminó una corta visa que traía y me quedé ilegal en México. Y entonces a partir de eso me tuve que cambiar mi nombre. Y todas las personas en el sur me conocieron como Lupita. Hay amigos en Chiapas, hay personas en Chiapas que cuando me ven, órale Lupita, me dicen, porque para ellos soy Lupita.
Y yo me vestí de celtal, me vestí de sinacantán, me vestí de todos los trajes de la zona, por lo tanto la gente creía que era de allí. Así que me asumí la identidad mexicana por un tiempo hasta que volví a Guatemala y salí de nuevo, y entonces ya con eso ya Rigoberta quedó para la historia. Y bueno. La historia de Min, la infancia de Min, podríamos decir que es como el reflejo de la infancia de todos los niños indígenas de Guatemala. Yo creo que sí. Esa es la parte más bella que yo admiro, y también quizás lo que frecuentemente se me pasa en el camino. O sea, si estoy en Chiapas, lo primero que veo es una niña que yo me imagino que así habría sido cuando era chiquita, y me imagino una madre que habría sido casi igual. Entonces como que uno frecuentemente se retorna al pasado y empieza como a caminar con esos recuerdos, esas nostalgias. Pero yo creo que la vida de un indígena que nació de un lugar donde no había carretera, 9 horas caminando a pie, y donde ni los caballos pasaban por esos caminos en tiempos de lluvia, porque solo las personas saben dónde buscar su camino. Todo esa nostalgia de Lachimel, de Chimel, donde yo nací, es muy grande en mi vida, y muchos hermanos viven así. Aprendemos a conocer las hormigas, aprendemos a querer a los animales, a hablar con el viento, y decía la naturaleza y la tierra, pues es algo que no es solamente una creencia, es una práctica muy fuerte. Hablar con el viento, jugar con las nubes, imaginar un diálogo constante con la naturaleza, sí, pero también el trabajo a muy temprana edad. Totalmente. Yo recuerdo todas mis cicatrices que algunos médicos me preguntan cada vez que me operan, piensan que me habían operado ahí, pero todas estas cicatrices que cargo, que no se borran, es el trabajo de alguna manera, que cuando uno aprende a trabajar, también aprenda a lastimarse, aprenda a tener callos, como se dice en Guatemala. Y bueno, para uno es normal, pero el trabajo ha sido el sentido de la vida desde muy pequeño. No es un sacrificio, también es un sentido de la vida. Y yo creo que los padres no saben educar de una manera gradual. O sea, no es tan bestial tampoco lo que vivimos, sino es dosificado. Dosificada la información sobre los adultos, dosificada la información sobre lo que hacemos, y también los grados de trabajo que tenemos en la casa y en la familia. Un niño que trabaja, dice Rigoberta Menchú, aprende a lastimarse. Pero un niño que trabaja también conoce desde muy temprano esa cosa terrible que es la injusticia. La injusticia que se vuelve intolerable en muchas ocasiones cuando se trata de personas marginadas. De esto me gustaría que nos hablara Rigoberta. Sí, la injusticia se empieza a entenderlos desde muy, muy temprana edad. Primero porque bajábamos con mi madre en el pueblo y seguramente todo el mundo nos veía como gente que éramos menos que los demás. O sea, solo el traslado de una comunidad a un municipio que es mucho más grande. La gente de los pueblos tiene un poco acceso de información, de educación, por lo tanto, pues choca contra nosotros todos los días, pero después uno empieza a tener conciencia y uno quisiera que eso cambie y uno se vuelve muy sensible. Yo realmente soy muy sensible hasta hoy por hoy a muchas cosas que, claro, no me quejo porque soy una mujer tan privilegiada en el mundo que muchas otras no tienen esto, pero yo creo que somos profundamente sensibles. Lo terrible es si nuestros sentimientos hubieran sido lo contrario, porque seríamos profundamente crueles para tener una respuesta justificada a las situaciones que vivimos, pero yo creo que el equilibrio de las culturas de nuevo nos viene a dar. El hambre no se puede contar. El hambre cuando se vive y se come cualquier cosa, se come hierbas, flores, lo que sea, pero se pasa la vida
Y igual yo creo que el trabajo, cuando uno lo tiene y uno dice, tienes una tarea que sacar, esa tarea no tiene alternativa más que sacarla. Y así que meterse de gana a hacerlo, y entonces aprendemos a tener una dinámica de encontrar solución a esos problemas tan fuertes. Y yo creo que la vida de pobre no siempre es malo, porque está llena de un profundo espíritu de solidaridad, de comprensión mutua. Una cosa es que la solidaridad que demos sea demasiado poco porque todos somos pobres. Otra cosa es que ese sentido de la solidaridad es profundamente espiritual, emocional, es profundamente humana. Entonces, todo el valor humano de los pobres no lo han entendido mucha gente que toma grandes decisiones, que solo imagina cómo es su sociedad. Entonces, yo creo que allí hay una gran escuela que se puede aprender. En ese sentido iba la primera pregunta que le formulé cuando comenzamos esta conversación. ¿Hasta qué punto es importante el hecho de que una mujer indígena como usted haya tenido el premio Nobel? Es decir, ¿es importante para las comunidades indígenas? ¿Son vistas de otra manera? ¿Son escuchadas de otra manera? ¿Hay más atención a la propuesta de la cultura indígena? Yo he sentido una apertura muy fuerte en los últimos 10 años. Incluso antes del premio Nobel. ¿A qué lo atribuye? Primero porque yo creo que desde las Naciones Unidas se empezó a discutir el derecho y la identidad de los pueblos indígenas. A nivel nacional se empezaron a discutir reformas, diversas reformas constitucionales, los procesos de paz, incluyó en algunas agendas la discusión sobre derechos de los pueblos indígenas, aunque no necesariamente sean indígenas quienes hacen esa discusión, pero es una contribución. Y en general se abrió un espacio. Yo siento que ahorita muchos humanos tenemos una visión inclusionista y no una visión exclusionista. Entonces queremos encontrar, lo único es que como tantos años nos separamos, en algunos casos nos hemos odiado, porque yo creo que incluso los conflictos reflejan eso. Queremos resolverlo tan pronto como podamos, pero hay procesos naturales que debe pasar por nosotros, por nuestras instituciones, por nuestros gobiernos, las personalidades, las empresas. O sea, todos estamos llamados a encontrar una solución integral de los problemas. Se habla mucho de globalización, Rigoberta. ¿Usted siente que este fenómeno está tomando en cuenta a los grupos indígenas que hay, no solamente en este continente, sino en otras partes? Me refiero a los grupos étnicos, digamos. Totalmente no. Yo creo que los pueblos indígenas todavía no encontramos los mecanismos para que sean tomados en cuenta. O sea, sigue siendo un pueblo folclorizado, caricaturizado por para algunos. La foto también. Algunos tratan de hacer solidaridad con muchísimo paternalismo, con una visión asimilista de los pueblos indígenas. Bueno, entonces hasta llegó el punto de decir a los indígenas hay que capacitarlos, como si los indígenas fuéramos incapaces por nacimiento. Entonces, capacitarlos es una ofensa a los indígenas. Pero esto lo escuchamos permanentemente. La cosa más importante, creo yo, es que hay algunas voces que debemos de levantar para en torno a este milenio, para que una vez más nos dé la oportunidad de romper el silencio, pero a ser propositivos, porque muchos años hemos sido críticos, pero no hemos encontrado la manera de proponer, pero no solo basta proponer, sino que quienes tomen decisiones también escuchen las propuestas, o sea, como que abrir mecanismos para que también sepan escuchar. Pero muchas veces, y eso quizá usted lo sabe, y tal vez sea uno de los peores aspectos de la marginación en que están los pueblos indios, es que su voz no se escucha. No hay una manera, no hay eco para ella. Se le toma como algo bello, pero distante. Algo que forma parte de un folclore, de un mundo estético maravilloso, pero que no queremos conocer a fondo y no queremos tocar en su más profunda necesidad. Sí, yo creo que hay un tema aquí que el sentido común nos obliga a tocarlo. La Guerra Fría fue una cortina de humo en contra de los pueblos indígenas, que lejos de que los indígenas fueran
una parte actora del pasado, sino fue una polemización, se generó una atomización por distintas corrientes ideológicas que se formaron y que nos arrastraron a todos los indígenas sobre la tierra y a muchos humanos, como somos todos los humanos. O sea, no estoy haciendo solo la clasificación de indígenas. Pero ahora que hay un milenio, como que se está despejando un poquito más el horizonte, se está saliendo nuevos rostros, nuevos actores, sangre joven, pensamiento joven, que está dando una contribución, y hay una serie de esfuerzos. Fíjense que ayer yo estaba con los hermanos de indígenas en un diplomado que patrocinan instituciones académicas importantes aquí en la Ciudad de México, y veo esa inquietud de lograr un excelente profesionalismo de los hermanos, pero al mismo tiempo dispuestos a apropiar la ciencia y la tecnología. Aquí hay algo que también, como usted diría, el sentido común me obliga a tratar. Usted sabe que muchas veces los indígenas que llegan a las ciudades tratan de borrar su identidad para poder asimilarse, pasar inadvertidos y que no se les nieguen los derechos que supuestamente o claramente se les van a negar simplemente por ser indígenas. Totalmente. Esto es la realidad que hay, y más bien le puedo decir que estamos empezando un programa que se llama Sunset Ochan, la Casa Común, en la Ciudad de México, en las áreas conurbadas. Encontramos que hay instituciones que dicen que hay 400,000 indígenas en la ciudad, y encontramos otros que dicen que hay 1,5 millones de indígenas en la ciudad y sus áreas conurbadas. Obviar entre 400,000 a 1,5 millones seres humanos increíbles es uno que se queda queriendo la verdad, ¿no? Pero yo pienso que hay un elemento, los hermanos indígenas. Yo he encontrado hermanos indígenas en Japón, en China, en Europa, en Estados Unidos, en las grandes ciudades, y hay un sello profundo de identidad, independientemente incluso que haya perdido un poco su idioma y algunas otras, y que no tenga exactamente una comunidad. Hay un sello especial. Y entonces, uno es siempre buscando alternativas, o sea, siempre buscando alternativas para vivir y para progresar y para salir adelante. Bueno, hay mucho que conversar con doña Rigoberta Menchú, y hay mucho que conversar con ustedes que nos siguen llamando, y qué bueno, a través de nuestros teléfonos. Háganlo, por favor, acompáñenos en este día tan especial. Es una ocasión, además, muy privilegiada porque se puede conversar con una mujer inteligente y sobria. Eso es muy bonito, no se deja llevar demasiado por la pasión, reflexiona, y esto es realmente formidable. Yo quiero nada más dar paso a una o dos llamaditas, si me lo permite, don Pedro. Es Sonia Grande Camacho, dice: no pudieron tener mejor invitada que la señora Rigoberta Menchú. Le envío una felicitación enorme también a la señora Pacheco. Muchas gracias. Estela Luna, felicidades por el aniversario. Estoy emocionada hasta las lágrimas de ver a la señora Rigoberta. ¿Cuántas mujeres habrán cambiado su vida, sus perspectivas, su destino, hasta el tono en que dialogaban con el poder en diferentes niveles al escuchar la voz serena de Rigoberta Menchú, que es Min y que es también Lupita? Un corte. Tenemos muchas llamadas y muchas ganas de seguir conversando con doña Rigoberta. Y aquí tenemos un pequeño problema. Nos llegó una llamada preciosa, pero necesitamos que la persona que la hizo vuelva a llamar porque no alcanzó la compañera telefonista o la máquina, no sé realmente a qué se haya debido, a captar sus datos. Dice: una felicitación al programa. Soy integrante de un grupo de música folclórica e hicimos una canción para la señora Rigoberta. Quisiéramos hacérsela llegar, pero no disponemos de un fax. Dejo mis datos, cantamos varias canciones en lenguas indígenas y tengo un tema musicalizado y escrito para usted. De antemano felicito a la señora Pacheco por su programa. Vamos a ver si nos llega la composición, por supuesto. Guadalupe Ángeles, un gran saludo a todos los del Canal 11 y me gustaría que le dijeran a Rigoberta Menchú este mensaje. Qué hermosa sencillez, Rigoberta. Te regalo mis lágrimas, mi alegría y te abrazo con amor, hermana mía. ¿Qué le parece? Ay. ¿No es precioso? No, ya no siga leyendo, si no vamos a llorar todos. Yo quiero que sienta la presencia de las personas que respetan su trabajo
y su persona y su trayectoria y seguramente muchas de esas personas, claro, querrán seguir conversando con Rigoberta Menchú. Y una de las maravillas de los libros es que uno puede conversar y conversar largamente con una persona tantas veces como sea capaz de abrir un libro. Yo tengo aquí las dos obras de doña Rigoberta. Por una parte, su primera obra, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Lo estoy poniendo aquí, todavía hay en las librerías, ¿verdad, Rigoberta? Sí, por supuesto que sí. Este es uno, ahí se ve muy bien. Y el segundo, que es... En este libro, doña Rigoberta no habla de su madre porque dice que la nostalgia, la angustia de no poder estar cerca de ella se lo impide. Pero en este segundo libro, que afortunadamente conocemos todos bastante bien, Rigoberta, la nieta de los mayas, ella habla muy ampliamente de su familia, de su casa, de sus árboles, de sus sueños, de los abuelos. Habla también de los momentos difíciles, por supuesto, de los momentos amargos, trágicos de su vida. Pero hay en el tono de este libro una melancolía que también es una ansia de reconciliación con sus dolores y con sus fantasmas, Rigoberta. Y para eso se necesita mucho valor. Bueno, yo creo que lo más grande es no sentirse víctima para toda la vida. Y yo he conocido a muchas mujeres que por distintos motivos han vivido igual, no siempre por la guerra. Desgraciadamente los conflictos ahora son muchos en el mundo. Y he visto que lo más grande es cuando ellas siguen adelante y cuando no heredan a sus hijos ni la discordia, ni la intransigencia, ni la exclusión, sino que hereden a sus hijos una tolerancia, una amistad distinto y un progreso de superación, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hemos vivido es una memoria sagrada que no se puede olvidar, pero también nos proponemos a edificar nuevas cosas del futuro. No solamente tenemos que estar pensando en el pasado, no podemos traicionarlo ni olvidarlo, pero yo creo que el pasado puede ser simplemente una especie de trinchera desde la cual podamos mirar hacia el futuro. Y bueno, yo tengo muchas llamadas, Rigoberta. Yo quiero que sepa lo que le dicen nuestros amigos. Javier Telles felicita a la señora Cristina y quisiera que le preguntara a la señora Rigoberta, ¿realmente cree que las cosas van a cambiar para los indígenas después de tantos años? Yo creo que sí, soy más optimista que pesimista. Primero porque los pueblos han estado allí, han hecho su historia. Y si sobrevivieron este milenio que estamos terminando, el nuevo milenio, hay tantos valores que aportan los indígenas hacia el futuro. Así que yo tengo una visión futurista y quiero que todos encontremos los éxitos que tienen los indígenas, resaltemos esos éxitos. Hoy me regalaban en Cuernavaca una copia de un lugar donde guardan maíz con una tecnología ancestral. Y yo dije, esto no está en un museo, esto está en la vida cotidiana de la gente. Entonces yo creo que hay muchas aportaciones que podemos hacer. Tenemos aliados, busquemos amigos duraderos y que entiendan que los indígenas no somos exclusionistas, hemos sido profundamente intercultural, como todos los pueblos hoy por hoy son interculturales. Yo tengo esperanza y sueños y tengo seguridad de que los indígenas saldrán adelante. Pues yo creo que en cuanto a democracia y en cuanto a ecología, nada más para citar dos ejemplos, es mucho lo que tenemos que aprender de esos grupos, ¿no le parece? Totalmente. Incluso los conceptos de diálogo, de negociación, la nueva tipificación de conflictos y de solución y prevención de conflictos. Son temas que los humanos lo idearon mucho bajo reglas diplomáticas y relaciones políticas. Y entonces se vuelven simples declaraciones políticas, pero que mucha de la solución lo da la gente todos los días. Entonces yo creo que la gente lo va a resaltar más adelante. Hacemos un trabajo en ese sentido. Y en el sentido de que la conversación se enriquece, bueno, pues yo quiero que ustedes vean las llamadas que nos están llegando y que seguramente seguirán llegando a este estudio donde se encuentra una invitada muy especial. A quien doña Guadalupe Alcalá le manda una felicitación, dice felicita a la señora Pacheco por su programa y por otra parte tener una invitada muy importante para las mujeres. Yo la admiro mucho, esta mujer maravillosa es la señora Rigoberta Menchú. Muchas felicidades. Pues ya ve, Rigoberta, efectivamente su lucha es un ejemplo para muchas mujeres y usted manda un mensaje muy bonito. Es importante que la mujer no se sienta siempre la víctima, que salga de esa zona,
que enfrente la vida de otra manera. Claro, para eso se necesita diferentes nuevas armas, nuevos recursos, no armas, nuevos recursos, y una de ellas sería, desde luego, la educación. Y la solidaridad de la sociedad. Porque en realidad yo cuando salí de Guatemala conocí tantos amigos en cualquier lado donde estuve, tanta relación, tanta amistad, y por eso yo creo que la solidaridad tiene un valor muy grande, independiente de cómo lo hemos tergiversado su contenido, pero su contenido real es importante. Así que ojalá que cada vecino sepa que su vecino lo necesita, que hay una gente cercana con lo que puede hablar y ejercer de nuevo el diálogo y la discusión siempre. Hablar. Rigoberta Menchú aprendió el castellano a los 19 años de edad. Accedió al lenguaje de la gente que era la opresora en cierta forma o la explotadora de su grupo. ¿Cómo fue entonces el trato con ese idioma? Muy grande. Primero porque el idioma español es muy rico y entender todas sus dimensiones y su manera de expresión, tanto para ofender como para querer a alguien, realmente es una sabiduría muy fuerte. Pero todavía yo tengo un problema, por ejemplo, de encontrar interpretaciones de conceptos en este idioma y en el lenguaje universal de los políticos con los idiomas ancestrales de nosotros. O sea, por ejemplo, ya cuando sale uno de la casa te dice, "Cachjijabe", que cuide tu camino, diría en español, pero no solo es cuidar el camino, sino es ser prudente en el camino, es mirar por dónde vas, es tener conciencia de que estés caminando por algún lado, es no perder el rumbo. Son tantas cosas que dice una sola palabra y es lo que siempre yo recuerdo cada vez que quiero hacer una traducción de algo que no es tan fácil. Es bonito todo lo que usted dice, pero además yo creo que también en esa frase hay una recomendación. No Sí. te olvides de regresar. Y Sí. usted ha regresado a través de la literatura a Chimel. Usted está esperando el momento de escribir un poema, aunque en cierta forma este libro, Rigoberta, la nieta de los Mayas, es un largo poema en prosa, parecería en algunas partes. Rigoberta, ¿volvería? ¿Quiere volver realmente? Yo he estado volviendo A cada los vez lugares. que... Sí, totalmente. Hemos estado volviendo muy permanentemente, sobre todo cuando hay muchos líos, problemas. Ya saben ustedes que hay gente que se frustran con uno. Ellos quieren que uno haga lo que ellos quisieran que uno haga. Y entonces se vuelve la vida como un infierno, una presión que hay que declarar sobre esto, hay que cuidar lo que uno dice. Tanta gente se puede defraudar. Entonces yo a veces mejor me voy a la Chimel y allá yo siento que las almas me cambiaron de alguna manera, los dioses me cambiaron, no sé, algo pasa, es una magia. Y bueno, yo creo que volver a la tierra siempre es necesario en los peores momentos o en los mejores momentos de la vida de uno. Usted acaba de mencionar algo que me obliga también a aludir a un asunto que tiene que ver con el día de mañana. Hablaba usted de la presión que se ejerce de repente, que te hacen críticas, que le dicen que no hay que decir esto o lo otro. Usted va a recibir una medalla el día de mañana y esto ha sido motivo de cierta oposición por parte de algunos grupos dentro del PRD. Me gustaría que me diera su opinión al respecto. Usted es una mujer muy serena, que sabe muy bien ir por muchos caminos y ver muchas formas de la realidad y siempre estar muy centrada en lo suyo. Sí, en primer lugar yo tengo un gran respeto a Morelos. Siento que mi deber es estar por encima de cualquier dificultad interna o local o partidaria que puede haber allí, no es el papel mío. Todas las preseas que me han dado la gente, desde un arete que me entregó en la mano en un público, hasta un collar que sacó del cuello y me lo dejó, o un jarrito, o algo, hasta el premio Nobel, los preseas que me han dado, los diplomas, los he querido tanto y los he sentido como una muestra de relación, de amistad, y nunca lo he confundido el que me deba dar debe ser mi amigo o mi enemigo, o debe ser
alguien del que me amarro con ellos para tener un compromiso. Así que yo, todo gesto que hace un pueblo, no averiguo qué es su religión, qué es su grupo étnico. No puedo decir yo solo recibo esto de este grupo étnico y lo otro no porque no es mi etnia, sino yo creo que la tolerancia a que no todas las personas del mundo pensamos igual, no todos debemos de hacer una misma cosa. La tolerancia, el diálogo, la amistad, creo que vale la pena honrarla en cualquier rincón del mundo. Yo no digo, como los chinos se pelean con los japoneses, entonces yo no me voy con los japoneses porque no me van a querer los chinos. Yo creo que el mundo es intercultural y el mundo es plural. Políticamente, culturalmente, intelectualmente, todos somos plurales en este fin de siglo. Creo que habría mucho más de qué conversar con Rigoberta Menchú. Lamentablemente, aunque sea aniversario y todos estemos muy contentos, el tiempo no se estira. Muchas gracias, don Pedro. Y me dicen que ya terminó nuestro tiempo por el día de hoy. Confío en que muy pronto nos volvamos a encontrar y vamos a suponer que nos encontraremos debajo de uno de esos árboles maravillosos. Sí, el sí, Cushín. Cristina, Se llama Cushín. Nos sentamos las dos a conversar y usted me cuenta las historias de su abuelo. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Sería hermoso que vayamos a Chimel, que filmemos las piedras, los nacimientos de agua, lo hermoso que armoniza ese lugar y la gente. La gente humilde que no ha cambiado mucho su situación como yo crecí y yo nací allí. No es que la gente viva en una casa mejor ahora, vive casi en las mismas circunstancias como yo dejé esa tierra. Pero están mirando esas circunstancias de otra manera, con una actitud distinta. Hay un poco menos de fatalismo, hay menos disposición a la derrota. Hay voces que se escuchan y todo empieza en las palabras, ¿no le parece a usted? Ay, sí, yo creo que ese alma hay que tenerlo siempre. Pues las palabras que hay aquí en estas llamadas son muy ricas, son encuentros, son abrazos para la señora Rigoberta Menchú. Le agradezco la prueba de amistad que nos ha dado al asistir este día a nuestro canal y a ustedes, por supuesto, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. ¿Lo harán el próximo viernes? Yo creo que sí. Gracias. Gracias, Rigoberta. Gracias, ha sido Cristina, un placer, de verdad. Gracias. Encantada. Buena suerte. Buena suerte. Felicidades. También. Gracias.